Dios los bendiga, sean muy bienvenidos. Queremos compartir la palabra del Señor y voy a pasar a presentar a mi hijo, el cual se va a presentar y nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Adelante. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Yo soy Bautista Lassi y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 8 al 9. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Hoy vemos aquí en la palabra del Señor y vamos a estar hablando de la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con referencia a la misericordia de Dios? Muchas veces la religión nos ha presentado a un Dios tirano que está esperando que el ser humano se equivoque para darle con una vara y usar una horquilla y llevarlo al infierno. Pero acá en la palabra de Dios nos enseña cuál es la personalidad de Dios. En la Biblia podemos entender desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios ha amado a la humanidad. Y cuando el hombre se equivoca, realmente Él tiene misericordia. Como ha leído nuestro hermano Bautista, lo vamos a volver a repetir. Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente Jehová. Jehová es el nombre de Dios, el cual en las tribus de Israel se le ha dado ese nombre, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos creyentes en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros adoramos y glorificamos a este trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice aquí la palabra del Señor: misericordioso y clemente Jehová. Y nos da una definición y nos dice: lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá, o sea, no peleará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho, dice la palabra de Dios aquí, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Fíjese que realmente si el Señor tendría que pagarnos conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados, realmente no tendríamos salvación de Dios. No la teníamos, porque habíamos desobedecido el plan de Dios. Habíamos desobedecido la palabra de Dios y sus mandamientos. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Él nos redimió. ¿Qué significa que Él nos redimió? Cuando antiguamente, cuando existía la esclavitud, nos enseña la misma historia, nos enseña que alguien podía redimir a ese esclavo. O sea, ese esclavo estaba comprado por una persona, pero realmente con los años se podía redimir si alguien volvía a comprarle a ese esclavo y lo podía poner en libertad. Eso es lo que hizo Dios con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros pecados y desobediencia, sino que dice la palabra de Dios que Dios nos amó tanto, que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos enseña la palabra de Dios que hemos sido redimidos, hemos sido comprados por un precio ni por oro ni por plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y nos dice la palabra de Dios: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fíjese aquí realmente la capacidad, la medida que Dios nos está hablando. Dice: porque como la altura de los cielos
sobre la tierra, que no puede ser medido, ¿no es cierto?, la altura, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué significa temerle a Dios? Como le dije al principio, la religión nos había enseñado o nos había dado a entender que era un Dios temerario, que era un Dios vengativo, que estaba esperando que el creyente se equivocara para echarlo al infierno. Pero nos dice la palabra de Dios que Él engrandeció su misericordia, como la altura de los cielos sobre la tierra, dice que engrandeció su misericordia para cada uno de nosotros. Y nos dice el verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Según dicen la gente que sabe, ¿no es cierto?, que del norte al sur se puede llegar a medir, se puede saber la medida lineal humana que hay desde el norte al sur. Pero no hay medida humana con la cual se pueda llegar a medir desde el oriente hacia el occidente. No existe una medida humana, no hay una capacidad, ni aún en estos días donde realmente hay máquinas muy sofisticadas, pero nos enseña a una misma ciencia que no hay una medida humana para poder medir desde el oriente hacia el occidente. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios aquí? Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjese, o sea que no hay medida. Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, él dice, con una medida que no se puede medir desde el oriente hacia el occidente, y otra medida lineal que tampoco se puede medir desde la tierra hasta el tercer cielo, donde habita Dios y habitan los ángeles, y habitan los redimidos, aquellos que ya han pasado por esta vida, por aquellos que han entregado su vida a Cristo y que luego terminaron su vida física acá en la tierra y hoy en espíritu están con el Señor en ese tercer cielo. Dice que desde la tierra hasta los cielos no hay medida humana con la cual se pueda medir. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y también nos sigue hablando y nos dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así como un padre bueno se compadece de su hijo cuando su hijo le desobedece, cuando su hijo realmente no acata los mandamientos de su padre, pero el padre amoroso, un padre bueno, se compadece de su hijo, aunque su hijo sea pecador, aunque su hijo le falle 1000 veces, pero el padre que lo ama siempre se compadece. Y nos dice la palabra de Dios que Dios se compara con un Padre amoroso. Él es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre espiritual. Como el Padre se compadece de los hijos, así el Señor Dios se compadece de todos aquellos que tememos a Dios. Hay una gran diferencia en el temor y hay una gran diferencia en el terror. El terror realmente trae susto, pero el temor trae respeto. Sobre aquellos que temen a Dios y respetan sus mandamientos, y sus mandamientos están escritos desde Apocalipsis a Génesis y desde Génesis hacia Apocalipsis. Todos los mandamientos de Dios están escritos. Y nos vemos aquí en la palabra del Señor que nos habla y nos dice que como la altura de los cielos sobre la tierra, el Señor engrandeció su misericordia sobre todos nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Fuimos tomados de la tierra el Señor nos formó, como dice la palabra de Dios, que Dios formó al hombre. El que formó al hombre fue Dios. No la falsa teoría de la evolución de Darwin, que ha confundido a millares, que aún desde colegios religiosos se está enseñando esta falsa doctrina de la evolución, donde dice que el hombre desciende del mono. Y en la palabra de Dios nos dice que Dios hizo al hombre de la misma manera
que hoy somos, así nos hizo desde el principio, con esta misma fisonomía, con este mismo cuerpo, ¿no es cierto? Así nos hizo el Señor, no nos hizo un mono, no descendimos de un animal, porque el ser humano no es un animal, ¿no es cierto? Es el único ser que tiene espíritu, alma y cuerpo. Los animales pueden tener alma y cuerpo. El alma son los sentimientos. Sabemos que los animales tienen sentimientos, pero no tienen espíritu. Son polvo solamente y el día que mueren desaparecen. Pero nosotros tenemos un espíritu eterno que, si somos del Señor, si aceptamos el plan de salvación de Dios, que dice que Dios nos ama tanto, que ha dado la vida de su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque dice la palabra de Dios que hay un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. No tenemos santos, no tenemos imágenes a las cuales podemos recurrir, sino que nos dice la palabra de Dios que hay un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesús, que en la cruz del Calvario entregó su vida por usted y por mí. Querido amigo y hermano, nos dice aquí la palabra del Señor, seguimos leyendo. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, que somos tierra. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea que nosotros seamos temerosos de Dios, respetemos sus mandamientos, aceptemos a Jesucristo y su bendito Evangelio, porque Jesús vino a predicar el Evangelio, no vino a predicar una nueva religión, porque ya la religión la tenía, ¿no es cierto? Él no vino a predicar una nueva religión, Él vino a predicar una relación con Dios. La palabra religión y relación suenan parecidas, pero no tienen nada que ver. Jesús vino a predicar una relación con Dios. El Evangelio es una relación con el Señor. Yo te invito, querido amigo y hermano, a que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador en esta noche y puedas aceptar esta relación que se llama Evangelio de nuestro Señor Jesús, relación con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, acepto a Jesucristo, acepto el bendito Evangelio que Jesús vino a predicar. Sálvame, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y salva toda mi familia. Te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración con fe, eres uno de los salvos también por la sangre de Jesús.